Vamos a seguir con este tema, gracias a la doctora Cintia Castro. Ella está en línea, ella es abogada, especialista en derechos humanos, derecho internacional, derecho penal internacional, psicopatologías y neurociencias. Doctora, gracias por atendernos. Aquí estamos en CNN Tucumán. Alejandra Huespe y Sergio González, buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, ¿cuál es su mirada sobre esto que ha ocurrido y las repercusiones que está teniendo la visita de estos diputados libertarios condenados por delitos de lesa humanidad en el penal de Ezeiza? Algunos que lo admiten, otros que lo niegan, otros que dicen que fueron engañados, otros que dicen que no sabían a dónde iban, y otra diputada que dice que no tuvo que googlear porque no sabía quién era Astiz. Bueno, en realidad lo que denota es la mala calidad de representantes que tenemos en el Parlamento. El hecho de que una diputada, no importa el partido que sea, porque acá la mala calidad es en general, pero que desconozca la historia argentina es bastante serio. La inmoralidad de avalar las pretensiones de los condenados por delitos de lesa humanidad, aquellos que han participado en la época más oscura de nuestro país, y tenemos que tener presente que los estrados de Argentina fueron los primeros en el mundo de condenar a sus propios represores. Entonces hemos sido pioneros en el mundo con respecto a la defensa de los derechos humanos desde el Poder Judicial, porque han sido condenados, han estado sometidos al debido proceso, y no es poca cosa que haya sucedido esto, porque es reflotar también una especie de política que han llevado adelante este gobierno para poder acceder al poder, guste o no guste, pero ellos lo han manifestado públicamente, de que no ha sido un trato justo y que los derechos humanos deben ser para todos, incluso para aquellos que han sido condenados. Más allá de la torpeza, la ignorancia y la poca capacidad intelectual que tienen los diputados, no son inocentes y no se los exime de responsabilidad. Evidentemente, han ido con un objetivo. Nadie visita presos porque sí, y nadie te lleva de los pelos a una unidad carcelaria. Esto, evidencia la gravedad institucional y se deben tomar medidas. En realidad se tienen que tomar medidas, porque forman parte también del gobierno. Están representando también un ideal. Y esa ideología no se puede sostener en épocas en las que el Estado de Derecho debe estar presente. Porque además Argentina tiene responsabilidad internacional en materia de derechos humanos. Doctora, entonces, sí. Resulta sumamente preocupante, ¿no?, la situación. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias a nivel social de estos discursos que se están reflotando y que de alguna manera se quieren instalar, ¿no?, nuevamente en discusión, ¿no?, cosas que ya suponíamos o creíamos que ya estaban superadas? En realidad es la ignorancia. Ustedes fíjense que, la presidente de la Cámara del Senado ha manifestado su disgusto con respecto acá tenemos que diferenciar la ideología de la postura que tenemos que tener en defensa de los derechos humanos. No es posible un Estado de Derecho sin la decisión irrestricta de defender de manera inquebrantable los derechos humanos. La Constitución lo ha receptado en el artículo 75, inciso 22. Los diputados como funcionarios deben respetar la ley. Cualquier funcionario público porque han jurado por la Constitución al asumir el cargo. El haber hecho eso genera responsabilidad, porque no es que han ido a la cárcel para ver en qué estado están los presos, porque pueden llegar a correr riesgo de su vida, entonces para elevar un informe. Han ido por una solicitud de estos sujetos de que quieren salir de la cárcel porque están viejos, quieren pasar sus últimos días en su casa. Y eso es preocupante, porque personas que han desaparecido a personas,
los han matado, han formado parte y han avalado crímenes, conocidos por la Corte Penal Internacional como crímenes de lesa humanidad, están condenados y su juicio ha sido justo. ¿Por qué les vamos a dar el beneficio de que se mueran en su casa? Cuando nunca nos han dicho dónde están los desaparecidos. Y no es una cuestión ideológica, porque yo tengo mi postura con respecto a la manipulación que se ha hecho con la defensa de los derechos de a quienes se les ha violado en esa época. No puede existir una cuestión ideológica y la responsabilidad tiene que ser apartarlos de su puesto, porque la sociedad ya ha repudiado esa época oscura de Argentina. Y no puede haber una mano blanda ni un perdón con respecto a eso. Porque la inútil que dijo que nació en el 93 y no sabía lo que había pasado antes de su nacimiento, no sirve. Entonces, así como tienen mano dura con respecto a cuestiones bastante serias que no se tiene en cuenta el factor humano, por ejemplo, las cuestiones alimentarias, que no se le querían otorgar los alimentos que tenían reservados, tampoco tienen que tener blandeza con respecto a esto. Porque el día que se necesite aplicar la ley a futuro, con circunstancias similares, no tienen autoridad ni siquiera moral para hacerlo. Entonces, necesitamos, políticos serios. Un momento... Serios y al menos que tengan conocimiento, ¿no? Claro. Un segundo antes de que comenzáramos esta charla, estábamos reproduciendo un audio de la diputada Lilia Lemoine, donde, por eso quiero remarcar lo que usted decía, condenados en juicios justos, donde se garantizó el debido proceso, porque ella decía que algunos de estos hoy condenados han sido ilegalmente detenidos por Kirchner, pretendiendo profundizar aún más una grieta y responsabilizando al titular de un poder ejecutivo cuando hubo un poder judicial que actuó. Bueno, Kirchner poco debe haber podido intervenir en la detención porque él era presidente. El presidente no detiene. Lo que hizo el gobierno de Néstor Kirchner, que es algo justamente que hay que destacarle, es haber tenido el coraje de iniciar los juicios y haber sacado la mancha que nos dejó Menem con la ley de obediencia debida y punto final. Entonces, justamente esas cuestiones que son decisiones de políticas públicas en materia de derechos humanos y de poder impulsarlo, no son cuestiones fáciles, porque vos te enfrentás a otro poder que es el poder de la fuerza, de las Fuerzas Armadas, que estuvieron encubriendo durante muchísimo tiempo y donde todavía hay personas que consideran de que estuvieron bien lo que hicieron y que les gustaría que estos personajes estén afuera. Porque el día de mañana, porque el antecedente es muy serio. Ustedes imagínense de que nuestros representantes populares que están en el Congreso, o que un presidente el día de mañana vaya a la cárcel a visitarlo. Entonces, eso es lo que marca, es la postura que tienen en materia de defensa de la sociedad. Porque estas personas actuaron en contra de la sociedad argentina, contra de cada ciudadano. Y son un riesgo. Por eso están en la cárcel. Porque no solamente son criminales, también están en la cárcel porque son un riesgo para la sociedad. Y que esta ideología se siembra, que ya un poquito se sembró desde el momento en que se han manifestado de manera pública, cuando el año pasado, bueno, yo he visto y he escuchado cuando se hablaba en las propuestas de campaña de lo que se debería hacer en estas circunstancias. Que hoy se haya puesto un freno es otro tema, pero estas diputadas y diputados que fueron, evidentemente han receptado esas propuestas de campaña y bueno, se les habrá abrandado el corazón con los criminales, cuando en realidad hay asuntos muchísimos más serios en la República Argentina para tratar dentro del Congreso. Por ejemplo, les doy un puntapié con respecto a los militares. Nosotros tenemos militares que no están reconocidos todavía, que son los de la Concertación TOAS, que han estado defendiendo el continente
durante la guerra del Atlántico Sur, no se los quiero reconocer como excombatientes y veteranos de guerra. Entonces, ¿de qué lado los militares tienen que estar? Ellos sí son los olvidados de la sociedad, olvidados por el Estado, negados por el Estado Nacional, y seguramente estos cráneos vacíos no conocen esa parte de la historia tampoco. Entonces duele porque estos que son, sí, hijos de la patria, son olvidados y son militares que han defendido nuestra patria, y estuvieron ahí cuando la patria los llamó y se mataron de frío, que también han sufrido, porque el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia también ha sentenciado así, que han sufrido delitos de lesa humanidad por parte de sus superiores, y eso no se sabe, y no lo saben. Y hay un proyecto que está en la Comisión de Defensa para tratar, y seguramente los diputados todavía no lo saben, pero sí tienen tiempo para ir a la cárcel a defender lo indefendible. Entonces, lo menos que pueden hacer, al menos por la autoridad moral que dicen tener, es apartarlos del ejercicio de sus funciones. Doctora, justamente le iba a consultar sobre eso, teniendo en cuenta la gravedad de la situación. Usted propone que la sanción sea apartarlos del cargo. ¿Cree que esto sea posible teniendo en cuenta el contexto? Sí, yo creo que sí, porque pone en riesgo las instituciones. Esto pone en riesgo directamente a las instituciones que quiere defender hoy el gobierno con respecto a que el que se desvía hay que darle mano dura. Y lo está haciendo, pero no lo puede hacer solamente con la oposición, lo tiene que hacer con los de adentro también. Entonces, las justificaciones que puedan llegar a hacer los diputados en defensa la peor justificación es decir que no sabían quiénes eran, después que le echen la culpa a quien le quieran echar la culpa. Pero lo primero que tienen que hacer es apartar, al menos por autoridad moral. Perfecto. Gracias, doctora, por este tiempo. Muy amable. Un saludo. No, por favor. Gracias a ustedes. Muy amables. La doctora Cintia Castro, abogada especialista en Derechos Humanos, Derecho Internacional, Derecho Penal Internacional, en Psicopatologías y Neurociencias.